Todo en la vida es una lección. Budismo práctico. Todo en la vida es una lección, aunque no siempre se presente de forma amable. Desde la mirada del budismo práctico, la existencia no está diseñada para complacernos, sino para despertarnos. Cada experiencia, agradable o dolorosa, es una maestra silenciosa que revela algo esencial sobre nuestra mente, nuestras expectativas y nuestra relación con la realidad. El sufrimiento no aparece por castigo ni por azar, sino como consecuencia natural de la ignorancia, del apego y de la resistencia a aceptar lo que es. Comprender esto transforma por completo la manera en que caminamos por la vida. En la tradición budista, la vida no se divide en momentos buenos y malos, sino en oportunidades de comprensión. Cuando algo fluye, aprendemos sobre la impermanencia. Cuando algo se rompe, aprendemos sobre el apego. Cuando alguien nos hiere, aprendemos sobre el ego. Cuando perdemos, aprendemos sobre el vacío. Cuando ganamos, aprendemos sobre la ilusión del control. Nada ocurre en vano. Incluso el error cumple una función sagrada: revelar aquello que todavía no hemos comprendido. El problema no es lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de lo que sucede. El sufrimiento nace cuando exigimos que la vida sea distinta a lo que es. Nos resistimos, luchamos, culpamos, huimos. El budismo práctico no invita a resignarse, sino a observar con lucidez, a dejar de reaccionar de manera automática y comenzar a responder con conciencia. Cada situación se convierte entonces en una enseñanza viva, no en una condena. Este camino no es teórico ni distante, es profundamente cotidiano. Se manifiesta en las relaciones, en el trabajo, en la soledad, en el éxito, en el fracaso, en la enfermedad, en la espera, en la frustración, en el silencio. Todo aquello que intentamos evitar es, muchas veces, lo que más necesitamos comprender. La vida no se equivoca. La mente confundida es la que interpreta mal las señales. En esta serie de enseñanzas exploraremos cómo cada experiencia contiene una lección oculta y cómo, al aprender a leerla, la vida deja de ser una carga y se convierte en un proceso de despertar constante. No se trata de buscar respuestas fuera, sino de entrenar la mente para ver con claridad lo que siempre ha estado frente a nosotros. Cuando comprendemos que todo es una lección, dejamos de sentirnos víctimas del destino y comenzamos a caminar con responsabilidad, calma y sabiduría. El sufrimiento como maestro. Cuando el dolor enseña lo que el placer oculta. El sufrimiento es, probablemente, la lección más rechazada por el ser humano. Nadie lo desea, nadie lo busca conscientemente y, sin embargo, todos lo experimentan. Desde la perspectiva del budismo práctico, el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro severo pero honesto. Mientras el placer tiende a adormecer la conciencia, el dolor la despierta. El placer nos invita a aferrarnos. El sufrimiento nos obliga a soltar. Por eso, aunque resulte incómodo aceptarlo, gran parte del crecimiento interior ocurre en los momentos de dificultad. El Buda enseñó que la vida, tal como la experimentamos desde la ignorancia, está marcada por dukkha, una insatisfacción fundamental. No se trata solo de dolor físico o emocional, sino de la sensación constante de que algo falta, de que nada es completamente suficiente. Esta insatisfacción surge del apego, del deseo de que las cosas permanezcan estables en un mundo que es, por naturaleza, impermanente. Cuando no comprendemos esto, cada cambio se vive como una amenaza. El sufrimiento aparece cuando nos aferramos a personas, situaciones, identidades o expectativas como si fueran permanentes. Queremos que el amor no cambie, que el cuerpo no envejezca, que el éxito no termine, que las relaciones no se transformen, pero la vida no obedece nuestros deseos. Cuando la realidad rompe nuestras proyecciones,
surge el dolor. No porque la vida sea cruel, sino porque nuestra mente se aferra a ilusiones. Desde el budismo práctico, el sufrimiento tiene una función clara: mostrar dónde estamos atrapados. Cada vez que algo nos duele profundamente, podemos preguntarnos con honestidad: ¿qué estamos tratando de controlar? ¿Qué estamos negando? ¿A qué nos estamos aferrando? El dolor se convierte así en una señal, no en un castigo. Nos indica el lugar exacto donde la conciencia aún no ha despertado. Muchos intentan escapar del sufrimiento a través de distracciones, consumo, adicciones, relaciones superficiales o espiritualidad mal entendida. Pero huir del dolor solo prolonga la ignorancia. El sufrimiento no desaparece porque lo ignoremos, se transforma y reaparece de otras formas. El camino budista no propone anestesiar la mente, sino observar el sufrimiento con atención plena. Al hacerlo, descubrimos que no es sólido ni eterno. Surge, cambia y se disuelve, como todo lo demás. Cuando observamos el sufrimiento sin rechazo, comenzamos a ver sus enseñanzas. Aprendemos humildad, porque comprendemos que no controlamos la vida. Aprendemos compasión, porque reconocemos el dolor en los demás. Aprendemos desapego, porque entendemos que nada nos pertenece realmente. Aprendemos presencia, porque el dolor siempre nos trae al momento actual. Y sobre todo, aprendemos sabiduría, porque dejamos de luchar contra lo inevitable. El sufrimiento también revela la naturaleza del ego. Aquello que más nos duele suele estar relacionado con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos duele no ser reconocidos, no ser amados como esperamos, no ser valorados, no ser suficientes. El dolor expone las historias que la mente se cuenta para sentirse segura. Al observar estas historias, vemos que son construcciones mentales, no verdades absolutas. Cuando comprendemos esto, el sufrimiento pierde parte de su poder. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernarnos. En lugar de reaccionar con ira, miedo o desesperación, comenzamos a responder con claridad. La experiencia sigue siendo intensa, pero ya no nos destruye. Se convierte en una maestra silenciosa que nos guía hacia una comprensión más profunda de la vida. Aceptar el sufrimiento como lección no significa glorificar el dolor ni buscarlo deliberadamente. Significa dejar de resistirlo cuando aparece. Significa escuchar lo que tiene que decirnos. La vida no nos hiere para castigarnos, sino para enseñarnos aquello que aún no hemos aprendido. Cuando la lección es comprendida, el sufrimiento pierde su razón de ser y se disuelve de manera natural. En el budismo práctico, cada dificultad es una invitación al despertar. La pregunta no es ¿por qué me sucede esto?, sino ¿qué me está mostrando esto? Al cambiar la pregunta, cambia la experiencia. El dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en un camino. Y cuando entendemos esto, la vida, incluso en sus momentos más duros, comienza a revelarse como una gran escuela de sabiduría. Si este contenido te está ayudando a ver la vida desde una perspectiva más clara y consciente, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas prácticas del budismo para transformar la mente, comprender el sufrimiento y caminar con más calma y lucidez en el día a día. La impermanencia como ley universal. Cuando todo cambia para enseñarte a soltar, una de las lecciones más profundas y, al mismo tiempo, más difíciles de aceptar en la vida es la impermanencia. Todo cambia, nada permanece igual, nada se queda. Y sin embargo, gran parte del sufrimiento humano nace del intento constante de negar esta verdad. El budismo práctico enseña que comprender la impermanencia no es una idea filosófica, sino una habilidad esencial para vivir con paz. Cuando esta comprensión no existe, cada cambio se experimenta como una pérdida, una amenaza o una injusticia.
La mente humana busca estabilidad porque cree que en ella encontrará seguridad. Se apega a relaciones, trabajos, cuerpos, identidades, rutinas y creencias con la esperanza de que le den una sensación de control. Pero la vida no responde a esa necesidad. Todo lo que surge está destinado a transformarse. El problema no es el cambio en sí, sino la resistencia al cambio. Esa resistencia es la raíz de una gran parte del dolor emocional. Desde el budismo, la impermanencia no es una tragedia, sino una ley natural. Así como el día se convierte en noche y la noche vuelve a ser día, las experiencias también nacen, se desarrollan y desaparecen. Cuando no comprendemos esto, vivimos en una constante tensión interna, tratando de aferrarnos a lo que inevitablemente se escapa. Cuando lo comprendemos, algo se relaja profundamente dentro de nosotros. La impermanencia nos enseña a soltar, pero soltar no significa abandonar o dejar de amar. Significa dejar de poseer. Amar sin apego es una de las prácticas más difíciles y más liberadoras del budismo. Cuando amamos con apego, exigimos que el otro no cambie, que permanezca, que nos complete. Cuando amamos con conciencia, sabemos que el otro es un proceso, no una propiedad. La impermanencia nos enseña a amar de manera más auténtica y menos posesiva. También nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos dueños del tiempo, ni del resultado, ni del destino. Podemos actuar, esforzarnos, sembrar, pero no controlar. Cuando aceptamos esto, dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a cooperar con ella. La ansiedad disminuye porque ya no exigimos certezas absolutas en un mundo cambiante. Muchas personas sufren porque confunden impermanencia con fracaso. Cuando algo termina, lo interpretan como una señal de que algo salió mal. Pero desde la mirada budista, el final no es un error. Es una parte natural del proceso. Las relaciones terminan porque han cumplido su función. Las etapas se cierran porque ya enseñaron lo que tenían que enseñar. Insistir en mantener algo que ya ha terminado es ir contra la corriente de la vida. La impermanencia también es una gran maestra de gratitud. Cuando comprendemos que nada está garantizado, aprendemos a valorar lo que existe aquí y ahora. La presencia se vuelve más intensa, más real. Dejamos de postergar la vida para un futuro ideal y comenzamos a habitar plenamente el momento actual. No porque el presente sea perfecto, sino porque es lo único que realmente existe. Otro aspecto profundo de la impermanencia es su relación con la identidad. La mayoría de las personas creen ser una versión fija de sí mismas. Yo soy así. Siempre he sido así. No puedo cambiar. El budismo práctico cuestiona esta idea. La mente, las emociones, los pensamientos y las creencias están en constante transformación. Aferrarse a una identidad rígida genera sufrimiento, porque la vida inevitablemente nos empuja a cambiar. Cuando entendemos que incluso el yo es impermanente, aparece una gran libertad. Dejamos de definirnos por el pasado, dejamos de cargar con etiquetas que ya no nos representan. Comprendemos que cada momento es una oportunidad para responder de una manera nueva. No estamos condenados a repetir patrones eternamente. Podemos observarlos y transformarlos. La impermanencia también nos enseña a aceptar la pérdida. La muerte, la separación, el envejecimiento y el desgaste forman parte de la experiencia humana. Negarlos no los elimina, solo los vuelve más dolorosos. El budismo no propone una visión fría o indiferente de la pérdida, sino una aceptación profunda de su inevitabilidad. Al aceptar que todo lo que amamos es transitorio, el duelo se vive con más conciencia y menos resistencia. Aceptar la impermanencia no significa vivir con miedo a perder, sino vivir con apertura a cambiar. La mente deja de cerrarse y comienza a fluir. Cada experiencia se vive plenamente sin la obsesión de retenerla.
Cada dificultad se enfrenta con la comprensión de que también pasará. Esta visión no elimina el dolor, pero lo hace más llevadero y menos destructivo. En la vida cotidiana, practicar la impermanencia significa observar cómo los estados emocionales vienen y van. La tristeza no es eterna, la alegría tampoco. La rabia surge, se intensifica y se disuelve. Cuando dejamos de identificarnos completamente con lo que sentimos, la mente se vuelve más espaciosa. Ya no somos arrastrados por cada emoción, las observamos pasar. El sufrimiento disminuye cuando comprendemos que nada dura lo suficiente como para definirnos por completo. Ni el éxito ni el fracaso son permanentes, ni la aprobación ni el rechazo. Todo es movimiento, todo es proceso, todo es enseñanza. La impermanencia nos recuerda que la vida no está diseñada para ser controlada, sino experimentada con conciencia. Cuando esta lección se integra profundamente, algo cambia de manera silenciosa. Dejamos de luchar contra el tiempo, dejamos de exigir garantías, dejamos de vivir como si todo tuviera que durar para siempre. Comenzamos a vivir con ligereza, con mayor apertura y con menos miedo. La impermanencia, lejos de ser una amenaza, se convierte en una aliada que nos libera del apego y nos acerca a la paz interior. Si esta enseñanza te está ayudando a comprender la vida con más claridad y menos sufrimiento, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos budismo práctico aplicado a la vida real para aprender a soltar, aceptar el cambio y vivir con mayor conciencia y serenidad cada día. El apego como origen del sufrimiento. Cuando la mente confunde amar con poseer, una de las lecciones más decisivas que la vida intenta enseñarnos y que más resistencia genera en la mente humana es la comprensión del apego. El budismo práctico afirma con claridad que el sufrimiento no proviene directamente de las circunstancias, sino del apego que desarrollamos hacia ellas. No sufrimos porque algo cambie, termine o se pierda. Sufrimos porque creemos que no debería cambiar, terminar o perderse. El apego es la raíz invisible que sostiene gran parte del dolor emocional, aunque muchas veces pase desapercibido. El apego no siempre se manifiesta de forma evidente. No es solo aferrarse a personas o cosas materiales. También es apego a ideas, expectativas, imágenes de uno mismo, planes, creencias, roles y narrativas internas. Nos apegamos a cómo creemos que debería ser la vida, a cómo deberían comportarse los demás, a cómo deberíamos sentirnos, a cómo debería desarrollarse nuestra historia. Cuando la realidad no coincide con estas proyecciones, aparece la frustración. Desde la mirada budista, el apego surge de la ignorancia fundamental. Creer que aquello a lo que nos aferramos puede darnos seguridad permanente. La mente busca estabilidad externa para compensar su inseguridad interna. Se aferra al amor esperando que la proteja del abandono, al éxito esperando que la salve del vacío, al reconocimiento esperando que confirme su valor. Pero nada externo puede cumplir esa función de manera duradera. El apego transforma el amor en dependencia. Cuando amamos desde el apego, no vemos al otro como es, sino como necesitamos que sea. Exigimos presencia constante, validación, permanencia. El miedo a perder se infiltra silenciosamente en la relación. El amor deja de ser un espacio de libertad y se convierte en una fuente de ansiedad. El budismo práctico no enseña a dejar de amar, sino a amar sin cadenas. Soltar el apego no significa volverse indiferente o frío. Significa relacionarse desde la conciencia de que nada nos pertenece. Las personas no nos pertenecen. Las experiencias no nos pertenecen. Incluso el cuerpo y la mente están en constante cambio. Cuando comprendemos esto profundamente, el amor se vuelve más puro, porque deja de estar contaminado por el miedo y la posesividad.
El apego también se manifiesta en la resistencia a sentir emociones incómodas. Nos apegamos a estados agradables y rechazamos los desagradables. Queremos estar siempre bien, siempre en calma, siempre seguros. Pero la vida emocional es fluctuante. Cuando nos apegamos a la idea de que deberíamos sentirnos de una determinada manera, cualquier emoción diferente se vive como un problema. El budismo práctico invita a permitir todas las emociones sin aferrarse a ninguna. Otra forma sutil de apego es la identificación con el pensamiento. Creemos que somos lo que pensamos. Nos apegamos a historias mentales sobre quiénes somos, qué nos hicieron, qué nos deben, qué perdimos. Estas narrativas se repiten una y otra vez, reforzando una identidad basada en el pasado. El sufrimiento se mantiene porque la mente no suelta la historia. El budismo enseña a observar el pensamiento sin fusionarse con él. Cuando observamos el apego con atención plena, descubrimos que siempre está acompañado de miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedar solo, miedo a la incertidumbre. El apego intenta protegernos, pero paradójicamente nos encierra. Cuanto más nos aferramos, más vulnerables nos volvemos al sufrimiento. Cuanto más soltamos, más libres nos sentimos. La vida constantemente nos ofrece oportunidades para ver nuestro apego. Cuando algo se rompe, cuando alguien se va, cuando un plan no se cumple, cuando una etapa termina. Cada una de estas experiencias nos muestra dónde estamos aferrados. Si reaccionamos con ira, tristeza extrema o desesperación, no es porque la situación sea insoportable, sino porque el apego es fuerte. La lección no está en cambiar la situación, sino en observar el apego. El budismo práctico no propone eliminar el apego por la fuerza. Eso sería otro tipo de apego. Propone comprenderlo. Cuando vemos claramente cómo el apego genera sufrimiento, la mente comienza a soltar de manera natural. No porque alguien se lo ordene, sino porque entiende que aferrarse duele más que soltar. La sabiduría reemplaza al esfuerzo. Soltar el apego también implica aceptar la incertidumbre. La mente quiere garantías, quiere saber qué pasará, cómo terminará todo, si estará bien. Pero la vida no ofrece certezas absolutas. Aceptar la incertidumbre es una de las prácticas más profundas del budismo. Significa confiar en el proceso sin exigir control total. Significa caminar sin aferrarse a un resultado específico. Cuando el apego disminuye, la mente se vuelve más espaciosa. Las experiencias siguen ocurriendo, pero ya no nos definen por completo. Disfrutamos lo agradable sin miedo a perderlo. Acompañamos lo doloroso sin desesperación. Vivimos con mayor ligereza. La vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a percibirse como un flujo. El apego también está relacionado con la necesidad de tener razón. Nos apegamos a nuestras opiniones, a nuestra visión del mundo, a nuestra forma de interpretar los hechos. Cuando alguien piensa diferente, lo vivimos como una amenaza. Defender la identidad se vuelve más importante que comprender. El budismo práctico enseña a soltar incluso la necesidad de tener razón, porque reconoce que toda perspectiva es parcial. Al observar el apego, descubrimos que gran parte de nuestra tensión interna proviene de intentar retener lo que ya está cambiando. Cuando dejamos de luchar contra el cambio, la energía se libera, la mente se calma. No porque todo sea perfecto, sino porque dejamos de exigir perfección a la vida. Aceptamos su naturaleza cambiante. La lección del apego es una de las más transformadoras. Nos muestra que la paz no depende de que las cosas permanezcan, sino de nuestra capacidad de soltar. Cuando esta comprensión se integra, la vida se vuelve más simple, menos pesada, menos reactiva, más consciente. El sufrimiento pierde su base, porque ya no hay nada a lo que aferrarse con desesperación.
Vivir sin apego no significa vivir sin compromiso. Significa comprometerse plenamente con la experiencia presente sin exigir que dure para siempre. Significa estar presente sin poseer, amar sin encadenar, disfrutar sin aferrarse, aceptar sin resignarse. Esta es una de las enseñanzas más profundas que la vida nos ofrece una y otra vez, hasta que finalmente estamos dispuestos a escuchar. Si estas enseñanzas están aportando claridad y calma a tu manera de ver la vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos budismo práctico aplicado a la experiencia cotidiana para aprender a soltar el apego, reducir el sufrimiento y vivir con mayor conciencia y libertad interior. La responsabilidad interior. Cuando dejas de culpar a la vida y empiezas a despertar, una de las lecciones más silenciosas y transformadoras que la vida intenta enseñarnos es la responsabilidad interior. No se trata de culpa ni de autoexigencia extrema, sino de una comprensión profunda. No siempre somos responsables de lo que ocurre, pero sí somos responsables de cómo lo experimentamos. El budismo práctico insiste en este punto, porque aquí se encuentra la diferencia entre vivir como víctima de las circunstancias o como un ser consciente en proceso de despertar. Durante gran parte de la vida, la mente busca causas externas para explicar su malestar. Culpa a las personas, al pasado, a la infancia, a la sociedad, a la suerte, al destino. Esta tendencia es comprensible, porque asumir la responsabilidad interior implica mirar hacia adentro, y eso suele ser incómodo. Sin embargo, mientras sigamos creyendo que la causa de nuestro sufrimiento está siempre afuera, también seguiremos creyendo que la solución está fuera de nuestro alcance. El budismo no niega que existan condiciones difíciles, reconoce el dolor, la injusticia, la pérdida y el trauma. Pero señala algo fundamental. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y sufrir de manera completamente diferente. Esto demuestra que el sufrimiento no está únicamente en el evento, sino en la relación que la mente establece con ese evento. Comprender esto no elimina el dolor de inmediato, pero abre una puerta hacia la libertad interior. La responsabilidad interior comienza cuando dejamos de preguntarnos por qué la vida nos hace esto y empezamos a observar cómo reaccionamos ante lo que ocurre. Observamos nuestros pensamientos automáticos, nuestras emociones recurrentes, nuestras narrativas internas. Descubrimos que gran parte de nuestro sufrimiento se mantiene no por lo que sucede, sino por cómo lo interpretamos y lo repetimos mentalmente una y otra vez. La mente no solo experimenta el dolor, lo revive, lo recuerda, lo anticipa, lo exagera, lo mezcla con miedo y culpa. El budismo práctico enseña a cortar este ciclo mediante la atención plena, no para negar lo ocurrido, sino para dejar de alimentarlo constantemente. Asumir responsabilidad interior significa reconocer que no somos obligados a creer todo lo que pensamos. Muchas personas confunden responsabilidad con dureza consigo mismas. Creen que asumir responsabilidad interior implica juzgarse, culparse o exigirse ser diferentes de inmediato. El budismo propone lo contrario, una responsabilidad basada en la compasión y la claridad. No se trata de decir todo es mi culpa, sino de comprender esto es lo que está ocurriendo en mi mente ahora mismo. Desde ahí aparece la posibilidad de cambio. Cuando dejamos de culpar a los demás por nuestro estado interior, recuperamos poder. Mientras culpamos, permanecemos atados. Cuando comprendemos, nos liberamos. La vida deja de ser algo que nos pasa y se convierte en algo que experimentamos conscientemente. Esto no significa aceptar abusos ni injusticias, sino dejar de cargar internamente con lo que no podemos controlar. La responsabilidad interior también implica reconocer nuestros patrones.
Tendemos a repetir las mismas reacciones en diferentes situaciones, las mismas relaciones conflictivas, los mismos miedos, las mismas frustraciones. El budismo práctico nos invita a observar estos patrones sin juicio, no para castigarnos, sino para entenderlos. Cuando un patrón es visto con claridad, comienza a perder fuerza. Otro aspecto clave de esta lección es dejar de esperar que la vida se adapte a nuestras heridas. Muchas veces, inconscientemente, esperamos que el mundo nos compense por lo que sufrimos. Esperamos comprensión, reconocimiento, cuidado constante. Cuando esto no ocurre, el resentimiento crece. Asumir responsabilidad interior significa reconocer que nadie puede sanar nuestras heridas por nosotros. El acompañamiento ayuda, pero el trabajo es interno. La responsabilidad interior también se manifiesta en la forma en que hablamos con nosotros mismos. El diálogo interno puede ser una fuente constante de sufrimiento o de comprensión. Frases como «siempre me pasa lo mismo», «no sirvo», «nunca cambiaré» refuerzan una identidad basada en el dolor. El budismo enseña a observar este diálogo como un fenómeno mental, no como una verdad absoluta. Cuando dejamos de identificarnos completamente con estas voces internas, se crea un espacio de libertad. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque dejamos de obedecerlos ciegamente. La responsabilidad interior consiste en elegir conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. También implica aceptar las consecuencias de nuestras acciones sin caer en la culpa. Toda acción genera un resultado. Esto es karma, no como castigo, sino como ley natural de causa y efecto. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir de manera automática. Comenzamos a actuar con mayor atención, sabiendo que cada palabra, cada decisión y cada intención deja una huella. La vida nos enseña responsabilidad interior a través de la repetición. Cuando una lección no es comprendida, vuelve a presentarse bajo otra forma. No como castigo, sino como insistencia pedagógica. El budismo práctico nos invita a preguntarnos qué estamos siendo llamados a aprender en cada situación recurrente. Esta pregunta cambia completamente la relación con la experiencia. Asumir responsabilidad interior no es un evento puntual, sino un proceso continuo. Cada día aparecen nuevas oportunidades para observar la mente, para responder en lugar de reaccionar, para elegir la claridad en lugar del hábito. No siempre lo logramos, y eso también forma parte del aprendizaje. La práctica no consiste en ser perfectos, sino en ser conscientes. Cuando esta lección se integra profundamente, la vida se siente menos pesada. Dejamos de cargar con la expectativa de que todo debería ser diferente. Dejamos de luchar contra la realidad. Comenzamos a vivir con mayor aceptación, sin resignación. La responsabilidad interior nos devuelve la dignidad de ser participantes activos de nuestra experiencia, no simples víctimas del destino. En este punto, el budismo práctico revela una verdad esencial. La libertad no consiste en controlar la vida, sino en comprender la mente. Cuando la mente se comprende, incluso las circunstancias difíciles pierden parte de su poder. No porque desaparezcan, sino porque dejamos de añadirles sufrimiento innecesario. Si esta enseñanza está resonando contigo y te ayuda a relacionarte con la vida de una forma más consciente y madura, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos budismo práctico para aprender a asumir responsabilidad interior, reducir el sufrimiento y vivir con mayor claridad, equilibrio y paz mental. La aceptación consciente. Cuando dejas de pelear con la vida y comienzas a vivir en paz. La aceptación consciente es una de las lecciones más profundas y más malinterpretadas que la vida intenta enseñarnos. Muchas personas confunden aceptar con rendirse, con resignarse o con renunciar a cambiar aquello que causa dolor.
Desde el budismo práctico, la aceptación no es pasividad ni debilidad, es claridad. Es la capacidad de ver la realidad tal como es, sin añadir resistencia mental innecesaria. Es el punto exacto donde el sufrimiento comienza a disolverse. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede, sino de la lucha constante contra lo que sucede. La mente insiste en que la realidad debería ser diferente. Las personas deberían cambiar. El pasado debería haber sido distinto. El futuro debería ofrecer garantías. Esta lucha interna consume una enorme cantidad de energía y genera una tensión constante que termina manifestándose como ansiedad, frustración o agotamiento emocional. El budismo práctico enseña que la vida no necesita ser corregida para ser vivida con paz. Lo que necesita ser comprendido es el mecanismo interno que rechaza lo que es. La aceptación consciente no elimina el dolor físico ni las emociones difíciles, pero elimina la capa adicional de sufrimiento que surge de la resistencia. Cuando dejamos de pelear con la realidad, algo profundo se relaja en el interior. Aceptar no significa aprobar ni justificar. Significa reconocer. Reconocer que esto es lo que está ocurriendo ahora. Mientras la mente se niega a reconocer lo que es, permanece atrapada en un conflicto interno. La aceptación corta ese conflicto, no porque todo se vuelva agradable, sino porque dejamos de dividir la experiencia entre lo que es y lo que debería ser. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es la resistencia al momento presente. La mente vive atrapada entre el pasado y el futuro. Revive errores, pérdidas y culpas, o anticipa amenazas, miedos y escenarios imaginarios. La aceptación consciente trae la atención de regreso a la hora, no porque el presente sea perfecto, sino porque es el único lugar donde la vida realmente ocurre. El budismo práctico no enseña a negar las emociones, enseña a permitirlas. La tristeza, la rabia, el miedo y la confusión forman parte de la experiencia humana. Cuando intentamos eliminarlas o evitarlas, se intensifican. Cuando las aceptamos con atención plena, comienzan a transformarse. La aceptación crea espacio. En ese espacio, la emoción puede moverse, expresarse y finalmente disolverse. Aceptar también implica dejar de exigir que la vida siga nuestros planes. La mente crea expectativas y se aferra a ellas como si fueran contratos. Cuando la vida no cumple esas expectativas, aparece la decepción. La aceptación consciente disuelve la rigidez de las expectativas. Nos permite actuar y esforzarnos sin exigir resultados específicos. Esto no elimina la acción, la purifica de ansiedad. La aceptación consciente también se aplica a uno mismo. Muchas personas viven en guerra consigo mismas. Se rechazan, se critican, se comparan, se exigen ser diferentes. Esta lucha interna genera un sufrimiento silencioso pero constante. El budismo práctico enseña a observarse con amabilidad y honestidad, a aceptar el punto en el que uno se encuentra sin dejar de crecer. Aceptar quién somos ahora no significa que dejemos de transformarnos. Al contrario, el cambio real solo ocurre cuando hay aceptación. La resistencia bloquea el cambio. La aceptación lo permite. Cuando dejamos de pelear con nosotros mismos, la energía se libera y puede dirigirse hacia la comprensión y la evolución. La aceptación consciente también nos enseña a convivir con la incertidumbre. La mente quiere control, quiere seguridad absoluta, pero la vida es incierta por naturaleza. Resistirse a esta verdad genera miedo constante. Aceptar la incertidumbre no elimina el riesgo, pero elimina la angustia anticipatoria. Nos permite vivir con mayor flexibilidad y confianza en el proceso. Muchas personas creen que si aceptan una situación difícil, perderán la motivación para cambiarla. El budismo práctico aclara este punto. La aceptación no paraliza,
estabiliza. Cuando la mente deja de reaccionar con resistencia, puede responder con sabiduría. La acción que surge desde la aceptación es más clara, más efectiva y menos impulsiva. Aceptar también implica soltar la necesidad de que las cosas tengan sentido inmediato. No todas las experiencias pueden ser comprendidas desde la mente racional. Algunas lecciones solo se revelan con el tiempo. La aceptación consciente permite atravesar períodos de confusión sin desesperación. Permite confiar en que la comprensión llegará cuando sea el momento adecuado. La vida constantemente nos ofrece oportunidades para practicar la aceptación. Una palabra que nos hiere, un plan que fracasa, una espera inesperada, una pérdida, una limitación física o emocional. Cada una de estas experiencias puede convertirse en una fuente de sufrimiento o en una práctica de despertar. La diferencia está en si resistimos o aceptamos. Cuando la aceptación se integra profundamente, la vida comienza a sentirse más liviana. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejamos de cargar con la lucha interna. La mente se vuelve más espaciosa, el corazón se suaviza. Aparece una paz que no depende de que todo esté bien, sino de dejar de exigir que todo sea diferente. La aceptación consciente no es un estado permanente, es una práctica diaria. A veces la mente vuelve a resistirse, y eso también es parte del camino. No se trata de hacerlo perfecto, sino de volver una y otra vez a la observación y a la apertura. Cada vez que aceptamos un poco más, sufrimos un poco menos. Esta es una de las lecciones más profundas que la vida ofrece. No necesitas ganar la batalla contra la realidad para estar en paz. Necesitas dejar de pelear. Cuando la lucha termina, la vida no cambia de inmediato, pero tú sí. Y ese cambio lo transforma todo. Si este contenido te está ayudando a comprender la vida desde una perspectiva más consciente, profunda y serena, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas de budismo práctico para aprender a aceptar, soltar el sufrimiento innecesario y vivir con mayor claridad y paz interior cada día.